Hola a todos mis hijos. El tema que vamos a trabajar en esta clase es denominado el pasado del going to. Nosotros ya hemos trabajado el going to en los niveles anteriores, en donde hablamos del going to como un futuro inmediato, ¿cierto? Y sabíamos que se utilizaba para referirnos a una acción que estábamos seguros que iba a suceder. Ahora vamos a verlo en su forma pasado. ¿Y cuál es el uso del pasado del going to? Lo utilizamos para acciones que no llegan a ser concluidas, no llegaron a ser concluidas. Un ejemplo en español: yo iba a comprar el automóvil rojo. Cuando yo digo esa oración, queda muy claro en que no sabemos si en verdad la persona lo llegó a comprar o no, o esa acción fue interrumpida. Yo iba a, ¿cierto? Entonces, obviamente este tipo de oraciones sirve para poder amarrar con otras oraciones y poder generar y construir un texto, ¿cierto? Por ejemplo, yo iba a comprar un carro, el automóvil rojo, cuando me mostraron el automóvil amarillo y me gustó más, por ejemplo. Pero nosotros vamos a arrancar simplemente por ahora con la parte base del going to para ir cogiendo la gramática, ir cogiendo fuercita, y más adelante ya empezamos a construir textos y a fortalecer toda la gramática que nosotros vamos a ver. Entonces, primero, el pasado del going to. Entonces ya no hablamos de ir a en un infinitivo, sino hablamos de, por ejemplo, iba a, yo iba a, tú ibas a, él iba a, y así sucesivamente. Entonces ya no es ir a, sino iba a. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos saber de este tiempo gramatical. Segunda cosa que hay que saber, que nosotros acá seguimos trabajando el auxiliar. Un auxiliar, ¿cuál era el del futuro inmediato going to? El verbo to be, ¿cierto? Acá seguimos trabajando el verbo to be, pero con un cambio. ¿Cuál? Que el verbo to be lo vamos a utilizar en su forma pasado. ¿Y cómo es el verbo to be en pasado? Sabemos que es was y were. Ahí tenemos el verbo to be en su forma pasado. Recordemos, aunque esto ya lo hemos manejado, que was se utiliza para reemplazar el verbo to be en presente, que era el am y el is. Y el were se utiliza para lo que era el are. O sea, que was va a trabajar con I, con he, she, it, que eran las terceras personas. Y el were va a trabajar con we, you, they. Entonces, esto es lo primero que debemos conocer. ¿Cuándo, cómo, en qué situación se utiliza y cuáles son los auxiliares? Ahora vamos para la gramática. La primera estructuración gramatical que vamos a ver es la construcción de oraciones afirmativas utilizando el pasado del going to, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una oración afirmativa utilizando esta estructura, debemos seguir la siguiente fórmula. Recordemos que mientras nosotros vamos cogiendo la práctica del inglés, empezamos a trabajar con las fórmulas para que no nos equivoquemos gramaticalmente y cojamos una seguridad a la hora de, más adelante, empezar a expresarnos en inglés. Bueno, entonces, cuando vamos a hacer una oración afirmativa debemos seguir lo siguiente. Primero colocamos un subject, un sujeto. Sujeto es el que va a hacer la acción, ¿no? Subject. Puede ser un pronombre, una persona, un lugar, en fin. Bueno. Plus the verb to be in past tense. O sea, el verbo to be en su forma pasada. Acá ya lo dejé para que nos sirva como una guía. Quienes trabajan con was, quienes trabajan con were. Entonces colocamos, puede ser was o were, depende del sujeto. Ahí con los pronombres nos ayudamos a guiar cómo utilizamos la gramática. Luego colocamos el going to, que es el iba a, en conjugación, ¿no? Inmediatamente, plus, colocamos the verb, el verbo. Acá coloqué unos 3 para poder hacer ejercicios de ejemplo. Y por último, un complemento si lo llega a ver. Entonces acá tengo el verbo fix, arreglar, let, vivir, study, estudiar. Bueno, entonces nos quedó subject plus the verb to be in past tense, was and were,
plus the going to, plus the verb, plus the complement. El verbo va en presente, ¿cierto? Uno dice, yo iba a estudiar francés. Yo iba a estudiar, el verbo está en presente. Uno jamás va a decir yo iba a estudiar, ¿cierto? Entonces, lo único que va a ir en pasado es el auxiliar. Eso es lo que hace más fácil la gramática de este tiempo, que solamente va a ir en pasado el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Muy bien. Entonces, acá tengo la fórmula. Listo. Si yo sigo la fórmula, no voy a equivocarme. Voy a colocar un ejemplo. Yo iba a arreglar el camión. Se me acaba de venir esa aquí a la mente. Listo. Entonces la voy a pasar a inglés. Me dice, primero coloque el sujeto. En este caso, el sujeto que coloqué es un pronombre, que es yo, ¿cierto? ¿Cómo se dice yo en inglés? Se dice I. Entonces coloco I. Luego, ¿con qué va I? ¿Con was o con were? Entonces miramos acá si no nos acordamos. I trabaja con was. Listo. Aquí el verbo to be, hasta aquí, en realidad no dice nada. Al igual que en el futuro inmediato going to, utilizamos el verbo to be, aunque el verbo to be no tenga una traducción literal en este tema, porque no traduce nada, ¿sí? No tiene la traducción de zero estar. Se coloca como un auxiliar. Recordemos que el auxiliar está ahí ayudando a la gramática. ¿Y por qué? Les doy la clave. Porque el going lleva ing. Es por eso. Es como por ortografía. Aunque no tenga traducción literal, hay que poner el verbo to be, que en este caso no significa nada, pero es necesario. Si no lo pones, te queda mala estructura. Entonces, I was. Luego me dice que coloque el going to. Ahora sí dice, hasta ahí, ahora sí podemos decir que traduce yo iba a. Ahora sí, porque tenemos el verbo to be. Yo iba a. Verbo arreglar, acá lo tengo, que es fix. Fix. El camión. ¿Sí? Camión se dice truck. Listo. Entonces vamos a verificar. Coloqué el sujeto, plus the verb to be, plus the going to, plus the verb, plus the complement. In this case is the truck. En este caso es el camión. Listo. Ahí me quedó construida la oración afirmativa. ¿Y qué sucede si yo quisiera hacer una oración negativa? Es muy sencillo. Lo único que debemos hacer para poder escribir una oración en negativa es colocarle la negación al auxiliar, que en este caso sería el verbo to be. O sea, que colocaríamos o was not, que no es muy común verlo así, utilícenlo de la forma más común, que es el wasn't. O también tenemos el were not, que es más común verlo, weren't, con el apóstrofe. Con esto ya nos construye la oración. O sea, que la fórmula podríamos decir que queda el sujeto, subject, plus the verb to be, que ya sabemos que el verbo to be es o was o were. La voy a colocar, aunque yo creo que no es necesario, pero coloquemos. Luego vamos a ir a la negación, que es el not, y lo vamos a construir así o así o así. ¿Listo? Plus the going to, plus the verb and the complement, if there is a complement. Si hay un complemento. Entonces, si yo quiero construir esta oración que acabo de hacer, pero en forma negativa, lo único que hago es colocar el sujeto, como dice la fórmula, coloco el auxiliar, pero con la negación lo voy a colocar de la forma más común. Ojalá se acostumbren a utilizarla así, wasn't. Luego me dice que coloque el going to, el verbo, que en este caso es fix, y el complemento, que sería the truck. O sea, que nosotros lo único que hicimos acá fue
a este auxiliar colocarle la negación y así ya queda construida una oración en forma negativa, ¿sí? Una afirmación negativa, porque nosotros acá miramos cómo afirmar y cómo negar, ¿sí? Ahora nos vamos a la parte interrogativa y en las respuestas pues vamos a repasar estos dos tipos de oraciones, pero ya a modo de respuesta. Bueno, hijos, entonces lo que van a hacer es construir la oración que les voy a poner. En este momento la oración que les acabo de colocar es: tú ibas a estudiar francés. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo a inglés, ¿sí? La afirmación. Luego lo vamos a pasar a pregunta. Inmediatamente me hacen la respuesta afirmativa y luego hacemos la negativa, ¿sí? Ustedes la van a hacer allá, esta oración. Acá tienen el verbo. Francés se los voy a dar para agilizar. Igual que la nacionalidad, el idioma, se dice French. Ahí está, para que la construyan. Y ahorita comparamos lo que ustedes hacen con lo que voy a construir yo en el tablero. ¿Listo? When I'm down, she's right there to turn me around, make it alright, makes me feel like I need to. She's loving me all through the night. You're my fantasy girl, there when I need you. My fantasy girl, don't ask me for much. You're my fantasy girl, you know what I'm into. My fantasy girl, I need your touch. Come on. Come on, girl. What I need, she knows it, and she's gonna give it to me. She can read what I'm thinking. She turns on her chemistry. You're my fantasy girl, there when I need you. My fantasy girl, don't ask me for much. You're my fantasy girl, you know what I'm into. My fantasy girl, I need your touch. Come on. Fantasy girl. Fantasy girl. Used to be all in my mind. Never thought there'd be such a girl for me. Now I find you're. Vamos a ver cómo les quedó, ¿sí? Vamos a construirla y si ustedes tienen algo diferente o porque tuvieron algún error, pues entonces corrigen allá en el cuaderno. Dice, tú ibas a estudiar francés. Voy a seguir por la fórmula. Tú, se dice you. Me dice que coloque was o were. Yo ya sé que you, sin importar si es singular o plural, va a trabajar con were. You were. Luego colocamos el going to. El verbo estudiar, study. Y en este caso un complemento que sería French. Pues así nos debió haber quedado a todos construida la oración. Así. Ahora la pasamos a pregunta. Entonces ya sabemos que hacemos un switch, un cambio de lugar. Entonces quedaría where you going to study. Se mantiene la oración French con el question mark. Where are you going to study French? Ahí ya nos quedó construida la pregunta. Y la respuesta afirmativa. Ya sabemos que cuando preguntan con you singular, acá sabemos que es singular porque es tú, ¿cierto? Aunque you también puede trabajar como ustedes, pero el contexto se los tiene que decir. En este caso, la teacher, ¿listo? Entonces cuando preguntan con you,
se responde con I. Sí, porque yo voy a decir sí, yo iba a aprender francés. Yes, I. Y como cambia a I, ahí trabaja con was. Y la negativa, no. Lo mismo contestamos con I, pero la auxiliar va en negación. El was se convierte en wasn't. Going to study French. Y listo, así nos quedó la construcción gramatical. Ojo con esto porque aquí a veces nos equivocamos mucho. Olvidamos que cuando preguntan con you se responde con I o con we. Entonces, aquí está la construcción. Si a alguien le quedó algo mal, pues corrige. Listo, hijos. Esa es la explicación para hoy. Vamos a hacer más ejercicios en la clase. Y cualquier duda, pues estoy atenta. Un abrazo, los quiero mucho. Bye, bye.